Escuchá, pero quería hablar de esto a propósito de historia. Hoy es el aniversario de la muerte de Evita. Hoy se cumple 71 años. ¿Ustedes tienen una referencia así como personal sobre la figura de Eva? Digamos, ¿la tienen clasificada? No, solo por referencias. Por eso, y por haber visto si a vos te biografías. dicen quién fue Eva Perón, ¿qué dirías? ¿Quién fue Eva Perón? No, una de las grandes compañeras de Perón. Ah, la esposa de Perón. No, y después uno cuando La primera mujer que pisó fuerte en la política. Y sí, yo creo que también una figura política muy, muy importante. Me parece que con su fundación ha llegado mucha gente o a mujeres principalmente, que antes estaban prácticamente invisibilizadas. Sí, por supuesto, con un fuerte componente. Pero digo, tenemos una valoración positiva de Eva. Me gustaría preguntarle al turco Alanís. ¿Al turco Alanís? No, deja, hablemos de otra cosa del turco. Escuchá, vos, Salomé, ¿qué pensás de Eva? Eso. ¿Pero con qué la relacionás? ¿Con qué la relacionás a Eva? Y pasa que es como te digo siempre, cuando sos chiquito siempre las referencias son peronismo y radicalismo, eran esas dos, y peronismo era clase trabajadora, y siempre me llamó la atención la forma de hablarle al pueblo por ser mujer, ¿no? Esto que dije recién, la primera mujer, a mi entender, capaz obviamente habrán surgido otras, no sé, pero la primera mujer que pisa tan fuerte en la política argentina y que se hace escuchar. Pero la sociedad bien, digamos. Tenés un buen concepto de Eva. Sí. Te cae bien Eva, digamos, no te cae mal. Sí, ya, o sea, por la historia, después de ser compañera de acompañar y después seguir en el poder y transitar, no sé, la enfermedad y demás, sí, es como, se respeta la historia, obvio. ¿Y en tu hogar, Laucha, hay evitismo? Un poco lo mismo que dicen los chicos. Muy referenciada por mi abuelo, que yo no conocí, pero creo que él llegó a conocerla, Evita. Es probable. Mi abuelo peronista, él. Mi abuelo paterno. Pero creo que la reivindico más por lo que fue en la historia que por lo que conozco, porque me parece que es muy de otra generación. Yo no viví nada de lo que hizo Evita. Bueno. Más que también lo que vemos en películas, tal vez. Claro, no pero sé. garantía de derechos, reivindicaciones sociales, que por ahí uno podría estar bastante de acuerdo y muy adelantada para la época, me pareció. Así que yo iba a decir eso respecto a Eva y que me sorprende. Hoy escuchaba en otra radio un repaso de algunas canciones que se le hicieron en homenaje, conjunto de expresiones que tienen que ver con otra época, porque Eva exactamente fue otra época, ¿no? A mí lo que me impresiona es que sigue habiendo esa cosa muy sentimental, ¿no? de relación con la figura, ¿no? Digamos, cómo no conseguimos hablar de Eva desde el punto de vista político, histórico, sin caer siempre en la tentación de o descalificarla, como lo podría hacer un tipo como el turco Alanís, o caer en la tentación de endiosarla y de convertirla en una especie de ángel protector de los pobres. Digo, hay una cosa ahí que a mí me parece que se vuelve imposible conversar, que es lo sentimental. Afortunadamente, digo, hay generaciones. Yo esta pregunta se la hice a mi hija, y mi hija, yo le pregunté, ¿qué opinas vos de Eva Perón? Y me dijo, ¿Madonna? Sabe perfectamente quién es Eva Perón, pero ella me preguntaba si hablaba de Eva Perón o de Madonna, que ella la tiene referenciada por Britney Spears y que sabe que hizo la película Eva. Y entonces digo, su relación con Eva tiene que ver solamente con una expresión artística, que fue una película que protagonizó Madonna. Fíjate que lejos están los chicos de esas figuras políticas que las relacionan directamente con el arte, digamos, Sí. Yo o también con la cultura. Sí, yo la tomo como alguien que se ha convertido en un símbolo. Y claro. Cuando alguien es un símbolo que escapa de lo racional, y por ahí cuando escucho historias de mis abuelos, quienes la veneran y quienes la descalifican, también siento que en su momento le habló a gente que nadie les había hablado antes. Y yo nací en otra época. Yo nací en una época donde yo soy un sujeto social que todos me hablan a mí. Claro. Pero en su momento creo que el hecho, no sé, de darles
máquinas de coser a las mujeres, de darle cierta dignidad que antes no tenían, de hablarles, de decirle, bueno, acá están, y después la edad con la que tuvo la relevancia que tuvo, no llegó a los 35 años, es increíble. No, yo creo que, digamos, desde el punto de vista político, a mí me parece que Eva tuvo una trascendencia absoluta y además su prematura muerte también debilitó mucho al peronismo. Digamos, y a partir de la muerte de ella otra historia, ¿no? Y después está toda la ucronía que hubiese pasado si Evita hubiese sobrevivido. La edad con la que muere también la convierte en un símbolo, porque si hubiese vivido hasta los 80 años, no sé qué hubiese pasado, si sería lo mismo. Es que es imposible saberlo. Hubiese sido un personaje, qué sé yo. Me parece que la edad prematura a la que murió, en el momento histórico que murió, es lo que la elevó. La angeliza. Sí, la elevó y hasta... De hecho, fue muy utilizada por haber muerto. Sí. Lo que a mí me parece que es interesante de Eva, a quien yo políticamente le guardo un enorme respeto, porque además me parece que tiene que ver con todo lo que ustedes vienen diciendo, digamos, fue la primera la primera mujer empoderada realmente en Argentina. No fue la primera mujer política de Argentina, pero fue la primera que consiguió empoderarse, digamos, en el sentido de referenciar a lo femenino, sin ser feminista, porque era una mujer muy... aferrada a los valores digamos, de la mujer como compañera del hombre, ¿no? Del líder. Pero, digo, de verdad fue una mujer con una enorme relevancia política, con un enorme impacto político. Pero es difícil hablar de ella hoy sin lo pasional. A mí me impresiona cómo casi 100 años después seguimos hablando de Eva o de Perón, solo, digamos, el riesgo que implica discutir sobre ellos o hablar sobre ellos, desde lo que uno podría decir la asepsia, como puede abordar a algunos otros personajes. Uno puede hablar de Roca o de cualquier personaje de la historia argentina con cierta asepsia. Sarmiento. Vos sabés que Sarmiento, podés hablar de lo bueno y de lo malo de Sarmiento. Podés, digamos, reivindicar sus ideas y al mismo tiempo criticar algunas acciones. Bueno, perdón que me meta. Sí. Digo, en mi familia, ya todos muertos, viejos, eran antiperonistas, claro, a muerte. Sí. Y todos hablaban mal de Perón y de Evita, porque incluso un familiar nuestro estuvo preso porque eran radicales, ¿entendés? Y a partir de ahí todos fueron recontra radicales. Estaba preso porque nadie cometió algún delito también, Martín, seguramente. Pues, lo y le más echaban probable, la culpa a Eva y a Perón. No, pero en una mesa, por ejemplo, de mi familia de Buenos Aires, vos hablas mal del peronismo y termina con golpes en la mesa. A mí me parece increíble. Se levanta la mesa y terminó la reunión. Pero no tiene que ver con una generación también que se pone violenta por la política. Bueno, pero nosotros convivimos con eso ahora, con el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Sí, pero la violencia y el repudio violento al que piensa diferente, que lo hablamos siempre. Digo, eso que también tiene que ver la no tolerancia a la opinión diferente. Bueno, pero por eso, ¿no tiene que ver con una generación eso? Porque ahora si vos me preguntás, yo me puedo sentar con cualquiera, me importa muy poco. Sí, pero también lo que veo es que ese fanatismo, esa sentimentalidad en las nuevas generaciones también se ve. Por ahí vos ves en comentarios en redes, no, Evita era tal cosa, y otra de la línea peronista dice, no, Santa Evita y tiene 20 años, y no la vio. Tanto. No sé. Y se pelean. Yo también creo que me parece en vano cuestionar esas figuras, pero por lo que representan. Sí. Más vale cuestionaría lo que hacen en nombre de esas figuras. Claro. A mí, ¿sabes qué me parece? Que lo decía hoy al principio, que es muy difícil discutir política desde la pasión. Que, digamos, muy difícil establecer un diálogo. Cualquier cosa. Cuando lo que está. Pero en política más que nada, porque la política es precisamente, se supone que es. Digamos, vos podés discutir el amor desde la pasión, pero es muy difícil. La política no tiene que estar vinculada a la pasión, porque la pasión te obnubila la capacidad crítica. Entonces, digo, a mí me impresiona la subsistencia de esa pasión, porque para algunos Evita es como la difunta Correa, ¿me entendés? Y para algunos Evita es, no sé, la Gatúbela, la mala de la historia. Entonces digo, es increíble que haya gente, ojalá, como dice Salomé, lo vayamos superando, pero creo que hay quienes todavía, en el nombre de la mística, creen que hay que emparentar la política con las cuestiones pasionales y con los enseguecimientos fanáticos. Y no hay forma de... La política es la manera de transformar el mundo, ¿sí? Es la única que conocemos los humanos. No hay forma de hacerlo desde la religión. Por eso digo... y hay como un comportamiento religioso.
a favor y en contra, digo, esa cosa de seguir insistiendo con la figura de que, bueno, lo que dice Guille, Santa Evita. Santa Evita, sí. o la como le dicen, la prostituta de Evita, La puta. una cosa muy loca, Sí. muy No, es un loca montón. eso, Para Mi muy fíjate, loca. abuelo era tan veneno. Vos le hablás, mi tío, por ejemplo, lo provocaba para reírse, de decir, sabía cómo pensaba. Decía, no me nombres esa puta. Ujú. No. Yo creo que también eso habla un poco de la poca, no me animaría a decir de Evita para acá, pero la poca generación que hubo de ese tipo de líderes en la actualidad hoy en nuestro país. Bueno, pues intentó reproducir. Ya, Cristina es un intento de reproducción Sí, todo de la el tiempo, mitología. Pero me parece más que se agarran a veces de hechos históricos que de lo que hacen realmente. Ujú. Hoy, bueno, el Sí, peronismo ni totalmente, hablar. total. Pero no sé. Y también pensaba eso que decías que le preguntaste a tu hija. Creo que también si le preguntás quién fue Alfonsín, ¿qué te diría? No, Si no, vamos a otra vereda. ella tuvo que ver la película del juicio de la claro, Junta. es más cercano. Pero igual está relacionado con el arte. Sí, No, es lo mismo, por eso me pareció No. un buen paralelismo. Bueno, el Alfonsín, cuando le dicen el padre de la democracia, hay algunos líderes políticos, algunos militantes que hacen cara de asco, por ejemplo. Sí. Como, Es que va a como, pasar siempre. como de alguna manera denostando o quitándole valor a lo que fue la figura. Pero bueno, son también cuestiones del momento, de la coyuntura de ese momento. Sí, a mí lo que me impresiona es la prolongación de ese Sí, tipo de sí. cosas y la reacción todavía frente a eso. Y cómo no podemos abordar a personajes históricos desde la tranquilidad de una conversación. Porque, digamos, tenemos que tener un sentido crítico. Todos somos buenos y malos, todos tenemos costados buenos y costados malos. Digo, y a veces parece que cuestionar algunos aspectos de la figura histórica de Evita implica como una especie de, Pero aparte es como de abordaje sacrílego. santificar a los políticos que forman parte de tus preferencias, digamos. Claro. Si este es monstruo, bueno, el tuyo también, un monstruo solo con una camiseta distinta, ya lo sabemos. Pero es que no, No. por eso digo, lo que a mí me O sea, no impresiona te es que asusté porque pasa lo mismo de tu lado. O sea, ¿me explico? No, pero- es lo mismo, son lo mismo. La política es lo mismo, solo que remarcás vos errores en el otro porque o tienen miradas diferentes sobre la realidad. Pero claro. Pero lo loco es que a mí todavía me impresiona que en política haya cuestiones que están más vinculadas a la religión que a otra cosa. Porque Y a veces bueno. discutir a Evita es como discutir a la Virgen María. Pasa que también tener un referente, está bien, que la calidad de referente como Perón y Evita me parece que corresponde a una época determinada. Pero hoy, tener un referente que pise fuerte y que su nombre valga por el nombre mismo, por su capacidad de conducción, por su capacidad de armar equipos y demás, sigue teniendo relevancia a la hora de elegir y de votar. Por eso, Cada vez menos, creo, ¿eh? Cada vez ojalá menos. que cada vez menos, No, ojalá. cada vez menos, Pero por sí. eso van surgiendo cuadros que cada vez le cuesta más imponerse de esa manera. Creo que la última puede haber sido Cristina o Macri. Pero Macri no tiene sé si ninguna tanto. mística. No, pero bueno, pero para algunos no hay sí. una sociedad macrista, digamos, que cuelgue fotos de Mauricio Macri en la pared de su Pero casa. bueno, ¿no? yo ojalá que sea cada vez menos, pero también creo que tenemos que recuperar símbolos. Lo escuchaba a Mujica hace un tiempo que en vez de hablar de símbolos personas, hablaba de símbolos como objetivos de la sociedad. Obvio. Desarrollo industrial, cuidar el medio Educación. ambiente, cuidar los recursos, la educación, y encolumnarnos detrás de esos símbolos, ir en esa dirección. Creo que sería una buena salida para... Es que es la única forma en la que las sociedades se organizan y salen, digamos, teniendo Bueno, sí, objetivos obvio. comunes. Lo que no puede ser es que esos objetivos estén por detrás, por ejemplo, de figuras, o de nombres, Y seguimos muy apellidos, o de arraigados todavía. fotos. Y eso es como... Pasa que ese aspecto cuasi religioso de la política me parece que está relacionado directamente con un aspecto fundacional del peronismo. Claro, O sea, pero no está mal la discutirlo a juventud es eso. católica. Claro, pero no está mal discutirlo a eso, porque digo, a esta altura nos podemos dar el lujo, por los años que pasaron, de discutirlo pacíficamente. Claro. Sin caer en la tentación de, no, porque Eva era una Claro. prostituta, porque Eva era santa. Bueno, pero digo, vos decís pacíficamente porque vos lo analizás, que es punto que yo comparto y creo que la mayoría acá, con la intención de construir y de debatir sanamente. poder repasarlo. No, está bien, pero Digo, hay gente que no, que digo, se pone en modo cabeza de termo. Ay, sí. Y es así, Bueno, sí, pero- lo ves de otra manera y no me hables más. Por Sí, eso, es verdad. Por eso Y digo, esa gente no tiene ganas de construir. no sé si lo tienen que construir. A lo mejor cree que la construcción pasa por eso, por digamos, por reproducir No, que por la valores. discusión te va a Sí. poder Hablale cambiar a la forma de Moreno, pensar. hablale a Moreno. Yo quería sacarlo a Moreno Sacalo, para que bueno, me hable de sacalo y Evita. decirle, Igual- mira, me parece que no están como vos decís.
Decile, no es tan como vos decís. También está bueno. No es tan así. También está bueno poder no detenerse en ese punto de diferencia. Porque vos podés amar a Evita, yo no. Bueno, listo, está bien. Discutamos ahora cómo vamos a manejar la economía. Discutamos cómo va a ser la industria. Pero para eso a los políticos. Claro, o a la gente en general. Pero hay mucho cabeza de termo. En general, a mí, qué sé yo. Hay tantas cosas por las cuales debatir y discutir. Bueno, pero hay cabeza de termo. Nunca estuvieron en una mesa familiar que se levantaron y se fueron por hablar de política. Dale, en serio. Es como hablar de fútbol. Pero hay cabeza de termo peronista y hay cabeza de termo antiperonista. Bueno. Sí, obvio. La vigencia de esos valores. O sea, que se retroalimentan. Claro. Pero escuchá. Pero son igual de cabeza de termo. El que grita más fuerte piensa que va a cambiar la forma de pensar del otro. No sé, sí. Es como. Soy de Unión y vos soy de Colón. Los dos política. Pero pará, los dos termos. Sí. Pero el fútbol sigue siendo uno y vos podés discutir de fútbol sin discutir de tu pasión sobre tus colores. Después sí te matás por lo otro. Pero bueno, pero la diferencia con el fútbol. Vos podés ser de Unión y decir, pero Unión tal vez tiene debilidades en tal y en tal cosa. En cambio, Colón sí está bien, qué sé yo. Podés ser más objetivo también, pero también, en el fútbol, como en algún momento lo hablabas vos, Connie, que decía, ¿qué estamos discutiendo Colón y Unión? Si ninguno de los dos es campeón de nada. Llegaron a la final, sí, pero no la ganaron. Llegaron acá, ¿entendés? Pero ¿Me está recordando que Colón es el campeón? No. Vos lo dijiste, yo no lo dije. Pero digo, en cambio en la política, ¿cuál es el resultado hasta ahora? Digo, comparando y que no empiecen a decir, vos preferías los milicos, pero desde que empezó la democracia, que se restauró la democracia hasta acá, ¿cuáles fueron los resultados de la política? Por eso, me parece que, es interesante todo esto ¿en qué contexto vamos a discutir esto? En el contexto de que obviamente la política la necesitamos para transformar la realidad, que es una mierda. Entonces cuando vos tenés una realidad tan dura, tan cruel, la verdad que detenerte en... ¿Pero la mierda no viene de la política también? La mierda viene de los errores políticos también. Entonces lo que digo es, bueno, vamos a discutir esto, tengamos, el respeto por la creencia, por la fe, por lo que quiera el otro, pero no pongamos esa fe y es como elemento condicional de poder discutir, qué sé yo, qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con la industria, qué vamos a hacer con la educación. Me parece que eso aún en algunos sectores continúa vivo y ¿sabés cuando se expresa? Cuando aparecen discusiones como la de Evita. A mí la verdad que Eva... ¿la querés, no la querés? Yo no tengo una relación sentimental con Eva, tengo una relación de lectura histórica. Nada, conozco anécdotas sobre Eva que me han generado a mí un profundo antiperonismo, pero después uno va haciendo de su vida otra cosa y va reconvirtiendo esos sentimientos originarios. Del mismo modo, creo que hay un montón de peronistas que nacieron en hogares peronistas, que son evitistas desde que nacieron, que a lo largo de la vida tienen la obligación de ir separando un poco la historia pasional original de su familia con lo que es la realidad. Entonces está bueno. Yo lo que quiero decir es, 71 aniversario de Eva, está bien, pero no me lo pongan como un tema central. No me parece que es un tema central, ni tampoco me parece que sea importante lo que a esta altura expresa Eva para un sector y para otro. No. Nada, es un personaje de la historia y punto. Sí. Bueno, y no lo va a poder borrar. Además, bueno, pero ¿no? Para vos. Pero vos también tenés que respetar a la persona que piensa que sí. Así como para vos, otro rubro de la política es importante. Lo que digo, no puede ser... Hay un político para vos que vos querés mucho. Sí. Y hay otra gente que no le genera eso. Sí, pero ese vos tipo tenés que entender eso. Pero ese tipo no puede ser... Pero es según vos. Bueno, pero lo que digo es que no podemos seguir soportando condicionamientos a las discusiones sobre el futuro del país desde el condicionamiento sentimental por una figura que murió hace 71 años. Claro. Yo lo que coincido. Y a la que seguimos interpretando, sacándola de contexto. Yo coincido, lo que por ahí digo es, si hoy es un día especial para un cierto sector que la venera, que la quiere, que la recuerda. Respetar, es un día, no te vas a morir porque un día alguien reivindique a la figura y tampoco ganás nada yendo a las redes y poniendo era una prostituta, qué sé yo. No ganas nada. Es más, creo que muestra bastante de tu miseria. Es muy dejar de seguir la persona que todo el tiempo está compartiendo cosas de política. ¿Cómo me la baja?
Y mi hermano es uno, dale, no te elimino porque sos mi hermano, flaco, pero cortala, todo el tiempo con los... Bueno, pero dejá de gorilear, loco. A mí me ha pasado de querer, cuando tenía Facebook, de querer eliminar de contacto. Mi hermano es radical. Y el gorila, me imagino. Porque el gorila es más insistente. Mi hermano es antiperonismo. Bueno, Sí. Y yo soy peronista. Y me pasaba de que había gente que era yo no soy de ninguno, por decirlo. Yo gorila, Martín, decilo. Bueno, Sos medio gorila, sí. Si querés, poneme Sí. gorila. Pero a lo que voy, digo, me pasaba de que gente demasiado fanática religiosa, que ponía eso, y yo decía, ¿pero por qué lo voy a eliminar a este de mi Facebook? Digo, y de Chicos, mi vida. silenciar alcanza. Pero digo, si yo a esta persona la quiero, fuera de esto, la admiro, me cae muy bien, y a partir de ahí, bueno, empecé a dejar y a priorizar quizás otras cosas, no dejarme atrapar por la En el fondo la síntesis es esa. Loco, es un asunto menor lo que pensamos de los personajes de la historia. Una vez le preguntaron a Orson Welles